7:15 de la mañana, estamos de retorno en Altavoz, en Radio Vital y en Movistar Televisión. Me complace en presentar al doctor Javier Velázquez Quezquén, expresidente del Congreso, precandidato por el Partido Aprista peruano para la presidencia del país. ¿Cómo está usted, doctor? ¿Cómo está, Rumi? Buenos días. Muchísimas gracias. Parió Paula después de tiempo, le hemos estado insistiendo para que venga. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. En principio, ¿qué le parece a usted lo que está pasando en el Cusco? Podríamos perder esa categoría de que Machu Picchu sea una maravilla del mundo moderno. Situaciones complejas. Y usted ha estado recientemente en Cusco. Bueno, el Cusco tiene no solamente reservas de oro y de cobre, que es el que le da su soporte económico, sino también fundamentalmente el turismo. El turismo se ha caído casi el 20%, hay anualmente llegan a Cusco 2.600.000, 2.700.000 turistas, y ahora ha bajado. Y creo que lo que hoy día más pesa en que está un poco ralentizada la economía de Cusco es por esos graves problemas que hoy día se atraviesan, ¿no? Terrible, que se tiene que solucionar, ¿no? Porque imagínense, no pueden estar varados los turistas. Exactamente. No puede haber bloqueo de carreteras, No de puede vías, haber ¿no? bloqueo de carreteras. Sí, Esto nos hace daño, nos disparamos a los pies. Pero es que sabes que esta es una situación que se va a agudizar en la medida que estamos llegando a las elecciones, en las medidas que el gobierno se ha convertido en un gobierno regional. O sea, el gobierno no puede llegar a Puno, no puede llegar a Cusco, no puede llegar. Estamos hablando que el gobierno es un gobierno regional de Lima. Sí, exactamente. Entonces, la presidenta te hace anuncios desde acá, desde Lima, y evidentemente que no hay políticas públicas serias. Hemos visto lo que está pasando. Ella prefiere salir a defender a Santibáñez y estar prendida de esta situación de los fondos de las AFP y no resolver un problema de ingresos que es fundamental en el Cusco, ¿no? Entonces, se ha no solamente resquebrajado, sino no hay principio de autoridad. ¿Es un mal gobierno el de Dina Boluarte? No, es una pesadilla. Es una pesadilla. Está rodeado de ministros inescrupulosos, ¿no? Ministros, unos que se burlan de país, como un ministro de salud que dice que los audios de Santibáñez son de inteligencia artificial, ¿no? ¿Te parece? ¿No? Es una burla. Sí, claro, una ¿Y burla. por qué? Y por defender el cargo. No te imaginas cómo están despifarrando los fondos del Ministerio de Salud. Ahora vemos un ministro que siendo ministro del Interior, que debía cautelar la seguridad y la integridad de los mejores policías, resulta siendo abogado de los peores policías. Exacto. Y utilizando el cargo para realizar un evidente tráfico de influencias. Se refiere a Juan José Santibáñez. Claro, pues era ministro de Justicia, sí. Realizando un verdadero tráfico de influencias asimilado en cualquier parte del mundo. Este señor se ha debido ir a su casa. Y yo lamento que el Congreso, para hacerle el juego, para evitar que pase el tiempo y que el país se olvide, lo están citando a una comisión él y el primer ministro, cuando lo primero que ha debido hacerse, si el Parlamento, algunos tienen sangre en la cara, es haber promovido una censura. Al gabinete completo, ¿no? Exactamente. Pero ya lo mandaron a su casa, ¿no? Con esa primera censura cuando fue ministro del Interior, y nunca se fue, siempre estuvo aupado, digamos. Esta señora Boluarte prefiere tener a su abogado que le resuelve sus problemas y no tener a un ministro que sea parte de un equipo que genere políticas públicas serias y que le dé continuidad y estabilidad a lo que los peruanos han avanzado en estos últimos 30 años. Uh-huh. Entonces, tener de ministro del Interior al defensor de policías que han sido condenados por graves delitos. Abogado del diablo, como dice. Exactamente. Y sí, pues, ayer escuchaba, ha contratado a los mejores bufetes para que lo defiendan porque él no declara, pero eso lo paga el Estado. Y segundo es que este señor es un peligro, como usted bien lo ha dicho. Lo sacan del Ministerio del Interior y le crean una oficina en Palacio de Gobierno, y luego de Palacio de Gobierno se lo imponen a Arana. Ayer escuché decir a un comentarista decir que Arana ha tomado una mala decisión de haber propuesto a Santibáñez, ¿no? Se lo han puesto. Se lo han puesto, claro. En el gabinete. Yo he sido también presidente del Consejo de Ministros y sé cómo la lógica en estos casos, mira, te lo pongo así.
Tengo mucho aprecio por Jorge Castillo y respeto por su trabajo, pero recuerdan que salieron unos audios en el gobierno de Alan García en que hablaban dos sinvergüenzas del funcionario de tercer nivel. ¿Qué hizo Alan García? Los petróleos. Asumió la responsabilidad política. Al, entre comillas, faenón. El tema de los petróleos. ¿Qué tenía que ver Jorge ahí? Nada. Pero el gobierno entendió que esos funcionarios habían generado una grave afectación a la credibilidad, que es fundamental, y se paga la responsabilidad política. Para eso somos elegidos los ministros. Los ministros, posibles, si ¿no? bien es cierto, uno tiene una carrera política, profesional, pero fundamentalmente, por propio mandato de la Constitución y por propia experiencia política, los ministros somos los fusibles. Exacto. Los que tenemos que ser la válvula de escape para cualquier crisis política como esta. Pero Esa vez tuvieron que renunciar. por supuesto, cambiaron el gabinete y nosotros en el Congreso, yo era presidente del Congreso, nos paramos también fuertes, evitamos que esta crisis se extendiera y se cerró el capítulo. Pero ahora no pasa nada. O sea, prácticamente le resbala todo a la presidenta. Es que ¿sabes Porque qué? en el Congreso se lo permiten. Claro, el mismo presidente del Congreso ha pasado por agua tibia estos audios y ha dicho que lo que importa ahora es ver el tema de las AFP, ¿no? Así es, exactamente. Yo lamento que José Guerí, que es un joven político, genere este manto de impunidad sobre un sujeto que de verdad está desprestigiando a todos aquellos que por que hemos formado parte de gabinetes ministeriales y que estos cargos forman parte de una línea de carrera que más que réditos económicos se debe dar un respeto de la sociedad en el manejo de la gestión del Estado. Pero si este señor desde el despacho de ministro ha estado generando este tráfico de influencia simulado, imagínese usted qué estará haciendo ahora cuando está de ministro de Justicia, ¿no? Exacto. ¿Qué estará haciendo ahora? Entonces, que no vengan a contarnos cuentas que este es un tema legal y eso de pasarlo a la Comisión de Fiscalización es mañana, tarde, nunca. Mañana, tarde, nunca, mañana y ya se olvidaron los peruanos. Y no van a ir, Y seguramente. este señor sigue haciendo de las suyas en el gobierno. O sea, se ve que tiene un enorme peso, no por su capacidad, sino porque le conoce todas sus trapacerías a la presidenta de la República, ¿no? Estamos en Altavoz en Radio Vital y en Movistar Televisión. Estamos conversando con Javier Velázquez Quesquén, expresidente del Congreso, expresidente además de la PCM, no presidencia del Consejo de Ministros, y precandidato por el Partido Aprista Peruano para la presidencia del país. Ustedes ya se reunieron en el Cusco recientemente con Luis Wilson, doctor cusqueño, y con Carla García. Están formando una plancha regional, provinciana. Cuéntanos un poquito eso. O sea, ya están ustedes con las espadas desenvainadas, con las banderas, prácticamente para participar democráticamente dentro de las elecciones internas. Yo creo que estos hechos coyunturales, hasta delictivos, podría decir, que avergüenzan a los peruanos de ver ministros que trafican, usan los cargos para proteger a delincuentes, ha opacado un poco lo que el partido está haciendo como un ejercicio democrático que tiene como propósito restablecer un sistema de partidos que le den sostenibilidad al modelo económico. Mira, en el Perú el tema de la economía casi está resuelto. O sea, yo creo que las aventuras de Pedro Castillo o cualquier comunista no van a prosperar porque los peruanos tenemos muy claros que el camino por donde vamos, de ser una economía de mercado, de abrir nuestros mercados a la comunidad, de integrarnos al mundo y participar en iguales condiciones, obteniendo los beneficios que nos da el intercambio comercial, yo creo que eso ya solamente en los próximos años se irá reperfilando el modelo económico, pero creo que es el camino correcto. Lo que falta de ese modelo económico es que lo acompañe un sistema político. Entonces, un sistema político, y ahí tenemos que hacer una gran reforma. ¿Por qué? Porque si tú tienes un modelo económico, tienes 6 presidentes en 5 años, tienes 2 vicepresidentes en 10 años que no han sido elegidos directamente para gobernar el país, si tienes una señora que es frívola, incompetente y que gobierna con los que han perdido las elecciones. Exacto. Porque todos los que han perdido las elecciones gobiernan el país. Entonces, tú no ves políticas públicas. En 30 meses que hemos visto 8 ministros de Economía, 6 ministros del Interior, entonces, política pública sobre seguridad no la va a haber. Es decir, Keiko Fujimori, Acuña y otros más. Todos ellos han sido derrotados. Ese cuento del fraude es cuento. Yo no lo respaldo. Castillo no hizo fraude, Castillo ganó. El problema es que Castillo sí defraudó la confianza de los peruanos porque se volvió un presidente inescrupuloso que comenzó a saquear el país. Y no, yo creo que a él no lo deben condenar por haber dado el golpe de Estado, sino más por todas las trapacerías. Mire qué frágil tenemos la memoria de los peruanos, que nos olvidamos de Salatiel Marrufo, ¿no? El gran
coimeador del gobierno de Castillo. Entonces, yo creo que falta una gran reforma política y en ese contexto creo que el aporte que hace el APRA luego de volver después de 5 años es mostrar dentro del partido, en elecciones democráticas, yo acá no tengo por qué venir a enfrentarme a Jorge, a Garrido y a este chico Enrique Valderrama y otros compañeros. Yo creo que la mejor muestra que le estamos dando al país es que un partido como el nuestro tiene 2 primeros ministros que estamos postulando a tener el honor de representar al partido. Tenemos un ministro como Hernán Garrido, un talento, este chico, este joven Valderrama y otros compañeros. Entonces, al que el APRA elija, yo creo que los peruanos tienen que tener la confianza que nosotros no decimos que venimos al gobierno a aprender. Nosotros ya conocemos el país. Yo he sido parte del segundo gobierno de Alan García, pero yo asumo la responsabilidad de todo el aporte que Alan García ha hecho en los últimos 30 años en la política desde su primer y segundo gobierno. Y tengo la completa seguridad que si nosotros somos honrados por el país para gobernarlo, desde el primer día se van a ver los profundos cambios que debe operarse en el país, como los que le he mencionado, la reforma política. Pero yo creo que el Perú, con el precio del oro que está a más de $3,000 y con un presupuesto el cobre, con un presupuesto de la República que lo dejamos en 52,000 millones de soles y ahora es 254,000. Entonces, es para que el Perú esté creciendo 6-7%. Así es. Y ya no y creo, mira, te lo pongo así. Esta es una cifra del Banco Central de Reserva. Del Banco Central de Reserva, que lo puedes contar. El 2011, cuando dejamos el gobierno, cuando entramos al gobierno del 2006, el PBI era 51,000 millones de dólares. Nosotros lo dejamos en 171,000 millones de dólares. ¿Qué ha pasado? Será de milagro económico, milagro peruano, ¿no? Exactamente. Se dice, no, que el precio del mineral es mentira, ahora está 5 veces más, Claro. y te pongo con una cifra exacta así. Nosotros, y no lo dice Javier Velázquez ni el APRA, lo dice el Instituto Nacional de Estadística y lo dice el Banco Mundial. Lo del APRA, lo del gobierno de Alan García fue sorprendente. Redujimos la pobreza a la mitad, al 50%. 20 puntos. A 27%. ¿Sabes cuánto está la pobreza ahora después de 15 años? 37.6. Igual, Sí. igual. O sea, 15 años perdidos, cuando ya deberíamos estar con una pobreza monetaria de un dígito, Así es. compitiendo con Chile. En ese caso, ¿quién reduce más la pobreza? Vamos a hablar del tema luego de la pausa, ¿le parece? Gracias, Rubén. Estamos con el doctor Javier Velázquez Quesquén del Partido Aprista Peruano. Haremos la pausa y regresamos de inmediato. 7:31 de la mañana, estamos de regreso en Altavoz en Vital y en Movistar Televisión. Estamos conversando con Javier Velázquez Quesquén, precandidato por el Partido Aprista para la presidencia del país. Doctor Velázquez Quesquén, antes de la pausa estuvimos hablando precisamente del crecimiento económico del Y la país pobreza, ¿no? y de la pobreza, obviamente. 27.6 Fertas, 27.6% Efectivamente, durante el gobierno aprista, sí hay que reconocerlo, y lo dicen las cifras oficiales, se redujo considerablemente la pobreza. Hemos dado información nosotros en Altavoz. La economía peruana en el mes de julio creció 3,41%. En 12 meses, el crecimiento del país es de 3,35%, según información del INEI. Sin embargo, esto es insuficiente para generar empleo que los peruanos demandan. Cada año salen 300,000 jóvenes a buscar una chamba, a buscarse un puesto de trabajo. Pero con este crecimiento no hacemos nada. Por supuesto, es mantener las cosas en el estado que están, 3%, es cierto, salen más o menos 352,000 jóvenes al año, y hoy día vemos que hay otro elemento, porque no quiero ser fatalista, para eso estamos los líderes políticos, para resolver los problemas, pero hoy día, si te das cuenta, la delincuencia callejera no te asalta Saga Falabella, no te asalta los bancos porque saben que hay seguridad. Hoy día los jóvenes emprendedores no solamente tienen que enfrentar a la SUNAT, a la municipalidad, a Defensa Civil, al SUNAFIL, sino hoy día tienen que también protegerse de estos sicarios y de estos extorsionadores que no los dejan
trabajar. Ni pagar cupo para trabajar. Entonces, ¿quiénes pagan hoy día cupos para trabajar? Los pequeños Los empresarios. transportistas, los pequeños empresarios. Entonces, el gobierno no está haciendo completamente nada. Si tiene ahí de ministro a un incompetente, que yo no creo que ni te acuerdes quién es su nombre. Entonces, crecer 3% en un país, estamos desperdiciando esta oportunidad. 15 años perdidos. 15 años perdidos. El Perú es un país grande, potente económicamente, pero en 15 años se ha dormido y necesita la fuerza de un partido con experiencia que no entre a experimentar, sino que entre de frente desde el primer día a poner en marcha este gran motor que es el del país y desentrabar todo lo que se ha hecho en estos 15 años, de verdad, fácilmente. Yo creo que el gran compromiso del APRA, ya sea gane Jorge, gane Hernán, por la experiencia que tenemos, nosotros no vamos a entrar al gobierno a aprender. Desde el primer día sabemos lo que vamos a hacer. Y lo primero que hay que resolver es el tema de la seguridad, para darle tranquilidad al país. Pero lo segundo, como te digo, es si no hacemos una gran reforma política que acompañe el modelo económico, vamos a seguir así con estragos sociales que van a permitir, que van a impedir, como en el Cusco, que el desarrollo del turismo se vea ralentizado por hechos de esta naturaleza, ¿no? Entonces, hay que tener las cosas claras. Nosotros, me da a veces mucho gusto que en la prensa, no ustedes, algunos nos ninguneen, que no aparecemos en las encuestas, pero cuando mostramos en nuestras redes sociales, mostramos cómo nos reciben en todo el país, no solamente a Javier Velázquez, sino a Jorge, a Hernán. El partido va a dar una gran sorpresa, pero no se va a alejar de lo que es el sentido de la responsabilidad. Yo creo que lo que tenemos que proponerle al Perú es la gran revolución del sentido común. Nosotros tenemos una experiencia de gobierno y no lo hicimos los apristas solamente, sino ahí están las cifras del gobierno. Otros dicen, no, que la APRA, pero dicen, solo 4 parlamentarios hacían el Parlamento, no reconocen una capacidad en el Parlamento. Y otros dicen, el APRA tiene los mejores personeros del país. Entonces yo le digo a mis compañeros, les he dicho en Cusco, yo no necesito tener como Acuña 2.000, 3.000 afiliados que respondan más como empleados de la universidad o como gente a la que se le utiliza para hacer campaña política. Nosotros necesitamos de 10 o 15.000 afiliados, compañeros que son activistas. Cada uno de ellos tiene en sus espaldas 4 o 5 campañas. Exacto. Entonces, yo de verdad no me subestimo. Yo tranquilo, que no nos mencionen, que nos dejen trabajar, y yo sí creo que el gran sentido común de los peruanos se va a dar cuenta de que no puede seguir improvisando. Doctor Velázquez Quexén, pero usted está desafiliado del Partido Aprista Peruano. Forma parte de esos 11.000 apristas que no están ahora afiliados al Partido Aprista, al Partido de la Estrella. ¿Usted va a ser el candidato de los desafiliados? Así es, hasta ahora, hoy día o mañana, Tiene que resolverse, ¿no? Y salga la resolución, retorne, ¿no? Y bueno, es un tema administrativo, producto de un conflicto interno entre dirigentes. En los 9.250 desafiliados entre los cuales me encuentro, no tenemos nada que ver con esos problemas, pero no lo tomo de verdad, lo tomo deportivamente, porque en el partido siempre se han dado estos desencuentros, ¿no? O sea, no me llama la atención. Pero esa es parte de la democracia, ¿no? O sea, en las mejores familias se pelean. Ah, por supuesto. Mira, algunos a veces nos imputan, dicen, el APRA no se resiste a hacer una renovación. ¿Y por qué estamos 103 años en la política? ¿Acaso no nos hemos renovado? Nos renovamos, pero nosotros entendemos que la renovación es intergeneracional. El filtro por el que mire el APRA la renovación no es la edad ni la partida de nacimiento, sino el mérito, la capacidad. De manera orgánica, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos tras de sí, y yo no me quiero poner como ejemplo, pero quiero decir, por ejemplo, que Alan García, a los 26 años era secretario nacional de organización del partido, a los 28 años era constituyente, a los 30 era diputado, y a los 33 años Alan García era secretario nacional del partido. O sea, venía con una trayectoria. Y a los 35 fue presidente de la República, de tal manera que este no es un partido de familia donde yo pongo a mi hermana, a mi hijo por acá y no es un partido de panacas como lo que existe en el país, como dice Hernán Garrido Leca, ni mucho menos de familias. Entonces somos una gran familia política que tenemos orígenes distintos sociales, tenemos desencuentros y espero que esto se resuelva, pero en tanto eso no sucede, yo tampoco voy a parar. ¿Qué ofrecen a los apristas usted, Javier Velázquez Quexén, Carla García y Luis Wilson? Mire, el tema de la seguridad es un tema que el APRA, y lo he escuchado a Jorge y Hernán también,
Yo creo que en eso tenemos claro que es el primer tema que tenemos que resolver, y para eso es una política pública que en el diseño, en cualquier parte del mundo, y la experiencia peruana del 89 al 92, cuando se crea el GEIN, es una política de mediano plazo. Ustedes creen el GEIN, yo recuerdo. Claro, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se resolvió ese tema? ¿Cómo capturamos a Ismael Guzmán? ¿Le metimos un balazo? No se gastó una bala. ¿Se rompió una ventana de vidrio? No. ¿Qué fue? Inteligencia. Entonces lo que tenemos que hacer es promover esta gran alianza de la inteligencia humana con la inteligencia artificial. Presupuesto para la policía, Entonces, tenemos que ejercer un gran cuerpo de élite de inteligencia que tenga autonomía, que no sea perforado políticamente, y darle todas las herramientas. Y las herramientas más importantes, como por ejemplo se ha resuelto el tema de la seguridad en esta ciudad china de Tsinghua, es la inteligencia artificial. Claro. Ponerle al servicio de ellos todas estas capacidades tecnológicas para que puedan hacer mejor su trabajo. Y no estamos pensando en engañarle al país que la pena de muerte, que vamos a salir de la corte, esos son juegos artificiales. ¿Cree usted que es un engaño al país el que la presidenta diga que estamos evaluando el retiro del Perú de la Corte Interamericana? Son fuegos artificiales. Yo creo que la mejor estrategia de inteligencia y para reducir, y tenga la seguridad que la vamos a poner en marcha el 28 de julio, pero ¿sabes qué? Hay un factor que es fundamental en toda política pública de seguridad. La sorpresa que se sustenta en la reserva de la información. Si yo voy a decir, pues, si yo voy a declarar en emergencia San Juan del Lurigancho, los choros se van de vacaciones al otro distrito un mes, mientras pasa, es una burla. Entonces, nosotros tenemos una clara política de seguridad que se sustenta en la reserva. No la podemos decir públicamente, porque si ganamos el gobierno, no vamos a poder. ¿Quién sería su ministro del Interior? ¿Ah? ¿Quién sería su ministro del Interior? No, yo creo que es muy prematuro. De repente gana Jorge, gana Hernán. O de repente da la sorpresa a Enrique Valderrama, no sabemos. También, por supuesto. Y se tendrá que buscar la persona que más preparada esté para este tema de seguridad. Y ojo, no necesariamente el ministro tiene que ser un militante del APRA. No, yo creo que sea el mejor, y hay mejores. Conmigo están colaborando algunos exoficiales de las Fuerzas Armadas que trabajaron conmigo en inteligencia cuando yo era primer ministro. Me imagino que también con Hernán, con Jorge y con Valderrama. Pero nosotros no vamos a llegar al gobierno a improvisar, a aprender. No vamos a llegar a aprender. Hay 15 años perdidos y no podemos nosotros. En el caso, por ejemplo, en el tema previsional, como sabe, el sábado pasado hubo una movilización enorme en la avenida Bancay frente al Congreso de la República. Los jóvenes han pedido la derogatoria de esta ley que reforma el sistema de pensiones, donde además se le limita a los jóvenes menores de 40 años el retiro del 95,5% que tenemos la opción, usted y yo y otros más, de poder retirar nuestro dinero al momento de la jubilación. Usted, y en todo caso, ¿cuál es la propuesta de usted respecto a una reforma del sistema previsional que realmente pueda favorecer a todos? Yo he sido víctima de este sistema, uno de tantos miles de peruanos, de haber sido sorprendido. ¿Por qué? ¿Por la AFP? Por las AFP. ¿Por qué? Porque el diseño de las AFP peruanas fueron tomado del modelo chileno, de Piñeira, que diseñó ella. Y acá en el Perú, cuando se establecieron las AFP, se vendió a nosotros, los que nos afiliamos, se nos vendió la oferta de que si nosotros ingresábamos al sistema privado de pensiones y no íbamos al sistema público, que es ONP, de la 19990, nosotros íbamos a tener una tasa de reemplazo del 70%. ¿Qué supone eso? ¿Qué supone eso? Si yo gano 10.000 soles, mi pensión iba a ser 7.000 soles. Yo he aportado 23 años como parlamentario a ese sistema. Y cuando nos cerraron el Congreso y la pandemia, con Mauricio Mulder, recuerdo que yo lo defendí en ese caso, ¿cuál era la tasa de reemplazo? 2.000 soles. Entonces, una persona a los 55 o 60 años se le hace más difícil reinsertarse en el mercado de trabajo. Y por eso están construidas las pensiones, pero tú tienes un proyecto de vida. Y tu plata te dice, no, te la entrego en 15, 20 años. ¿Quiénes son ellos para...? Entonces uno se ve obligado a retirar el dinero. Y a esto voy. Esto de ahora ha pervertido un ánimo que tiene que haber en el nuevo gobierno de hacer un verdadero sistema de pensiones. O sea, tenemos que hacer. Y yo creo que en ese verdadero sistema de pensiones también han debido alternar las AFP con otros tipos de criterios que de repente por falta de tiempo no te lo voy a explicar. Pero te digo, lo que es ahora, esta ley, es un gran negocio electoral.
es un gran negocio electoral. Con 38 votos han aprobado una ley que ha condenado el futuro de los jóvenes profesionales que emiten sus recibos, por honorarios Debe profesionales. ser derogada la norma. Les quitan el 8% de impuesto a la renta y les tienen que quitar 5%. No, por favor. Eso tiene que ser derogado y yo lamento que nuevamente el partido que siempre está detrás de esto es Fuerza Popular. Entonces, están gobernando de espaldas a los intereses, y muy bien que hayan salido los jóvenes, porque yo contaba al comienzo de que hoy día el sicariato y el secuestro, ¿a quién se lo aplican los delincuentes? A los jóvenes empresarios. Entonces, les estamos cargando la pluma a esta generación que es la que va a garantizar la continuidad de las nuevas generaciones. Entonces yo creo que se debe derogar y condeno que esto se haya aprobado en un tiempo electoral, ¿no? Doctor Javier Velázquez, que muchísimas gracias. Su despedida de las audiencias en radio y televisión a nivel nacional. Muchas gracias, Rumi, gracias, Aaron, y agradezco a Altavoz por esta oportunidad. Decirle a los peruanos que confíen en el partido aprista. Nosotros no solamente venimos preparados por lo menos modestamente, de las mejores universidades en el Perú, no de universidades truchas donde te regalan las maestrías por doquier, y tenemos una experiencia de gobierno. Creo que lo que necesita el país es un partido que desde el primer día ponga en marcha un conjunto de políticas públicas que haga que el país vuelva a tener esa velocidad de crucero de crecer 8 o 9%, y que podamos aprovechar, por ejemplo, el tema de Chancay, el puerto de Chancay. Una discusión bizantina en el Congreso, que deben cobrarle impuestos, no cobrarle impuestos, cuando está claro que debemos hacer ahí una zona económica para no solamente aprovechar la tributación, sino la transferencia tecnológica, que es lo que necesita el país. Lo vamos a invitar para hablar de estos temas más adelante. ¿Qué le parece? Gracias, Rubén. Y mi saludo, y a todos los compañeros del país. Estamos viviendo una fiesta democrática y espero que las ideas se impongan a los golpes bajos y demos un ejemplo al país de que en el APRA confrontamos ideas con ideas y no maniobras como estas, lamentables como estas de que nos han sacado a 9.500 del padrón. Bien. Muchas gracias, Aaron. Muchísimas gracias, muy amable. Muchísimas gracias. Estuvimos con el doctor Javier Velázquez Quesquén, expresidente del Congreso. Haremos la pausa en Altavoz, ya regresamos. Ya hablemos.